Muy buenas noches a todos. Un gusto estar de nuevo ante ustedes. Eh, el día de hoy, como ya bien indicaba el doctor Frank, es nuestra última sesión. Esta última sesión eh, la vamos a enfocar en lo que es resolver todas las dudas que tienen acerca de lo que es la presentación de su proyecto final. Les he les he organizado una presentación que va a estar en el aula virtual para disposición de ustedes y en el día de hoy igualmente se los voy a pasar el documento a través del Zoom para que podamos trabajarlo. El fin de esta sesión es que podamos despejar dudas e inclusive nos vamos a ir a trabajar por salas para enfocarnos en el inicio de uno de estos apartados, para que vamos resolviendo las dudas trabajando, ¿no? Haciendo. Permítanme, les voy a compartir pantalla para explicarles un poco. Bueno, creo que ya se está visualizando. Ahora sí se está visualizando. En la plataforma virtual que podrán acceder desde el día por lo que escuché desde el día de mañana, estaba ya al inicio a la segunda semana ya estaba establecida la guía para la elaboración. E inclusive hace, si mal no recuerdo, 1 o 2 semanas ya estaba habilitado para la presentación. Ahora les explico un poco. La presentación del proyecto final deben de hacerla subiendo la documentación hasta el sábado 14 de junio del 2025 hasta las 23:59. En un inicio del módulo estaba considerado que ustedes puedan enviar la documentación y en esta sesión específica hacer la presentación y exposición del trabajo que hubiesen realizado. Pero por temas de tiempo también se vio bueno, se llegó a un acuerdo en el que se realice la presentación de la documentación y el tiempo de 1 semana hasta día sábado para que ustedes puedan llevar, perdón, disculpen, voy a admitir algunos que están ingresando. Bueno, como les decía, y hasta el sábado 14 para que ustedes puedan elaborar su proyecto teniendo en cuenta todo lo que hemos avanzado y esta sesión para aclaración de dudas. La descripción del proyecto es el siguiente. El proyecto final consiste en el diseño de una propuesta de implementación ética de inteligencia artificial en un contexto educativo universitario específico, que debe de demostrar la comprensión de los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y su aplicación responsable para transformar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa sería la descripción del proyecto. Ahora, los objetivos de este proyecto es que ustedes puedan, a través de la elaboración de este proyecto final, demostrar la comprensión de los conceptos fundamentales que hemos visto en este primer módulo. Diseñar una implementación pedagógica fundamentada de la utilización de herramientas de inteligencia artificial en un contexto universitario específico. Evaluar críticamente las ventajas, desventajas y también las implicaciones éticas de esta implementación, de lo que ustedes estén proponiendo. Proponer estrategias concretas para maximizar beneficios y para mitigar los riesgos asociados a la implementación o el uso de la inteligencia artificial en el aula. Y comunicar de manera clara y efectiva una propuesta innovadora de transformación educativa con inteligencia artificial. Esos son los objetivos de este proyecto. Ahora, ustedes tienen 3 opciones. Los tipos de proyecto que ustedes van a poder enviar, como ustedes verán, no hay diferencia en el tema
de las páginas, el contenido que ustedes van a elaborar, pero sí hay diferencia en cuanto a los tipos de proyectos. Para que se entienda un poco mejor, aquí se los he disgregado. Tenemos tres tipos de proyectos, es decir, tres opciones que ustedes pueden presentar como proyecto válido para el proyecto final. El primero es el plan de clases detallado que integre herramientas de inteligencia artificial. Aquí estamos hablando de una clase. Estamos hablando del plan de una clase. Luego la segunda es la propuesta de implementación de una unidad temática a elección. Aquí estamos hablando de que si ustedes quieren realizar una innovación a través del uso de inteligencia artificial en esa unidad temática, ustedes van a hacer una propuesta, tal vez no para una clase, tal vez nuestra unidad temática 1 contempla tres temas que son desarrollados en 5 sesiones de clase. Entonces, en esa propuesta sería para esas 5. No quiere decir que en las 5 tenga que estar obligatoriamente implementado eh, inteligencia artificial en todas, pero sí tiene que haber una secuencia didáctica y pedagógica en la cual se determine en qué momentos, en qué sesiones se está utilizando y cuáles son las herramientas seleccionadas para ese cometido. Y por último, análisis de caso sobre un dilema ético-pedagógico con soluciones fundamentadas. Aquí ya no estamos hablando de que que ustedes tuviesen que implementar o utilizar herramientas de inteligencia artificial en una clase. Aquí estamos hablando de que van a colocar un dilema pedagógico, puede ser hipotético, en el cual describan los conflictos éticos que se generan, las diferentes posturas que hubiesen en la institución, los diferentes escenarios a tomar en cuenta y, lógicamente, mencionar los riesgos y cuáles serían las acciones o los planes de mitigación ante esos riesgos detectados. Aquí más o menos se detalla qué es lo que van a realizar en cada uno. Por ejemplo, el primero, como bien les mencionaba, el plan de clases, estamos hablando del diseño completo de una sesión de clases específicas donde se incorpora estratégicamente herramientas de inteligencia artificial para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer tipo de proyecto, el diseño de una clase, una sesión. Este segundo proyecto estamos hablando de un proyecto ya de mayor, en el cual se diseñe la integración sistemática de inteligencia artificial a lo largo de toda una unidad temática. Esa unidad temática pueden ser 2 sesiones, pueden ser 5. Me imagino que en su planificación de clase, ustedes tienen ya eso determinado. Y por último, el caso de estudio. Este caso de estudio es un estudio profundo de una situación. Puede ser real si les está pasando actualmente, si hay alguna complicación, alguna dificultad, o hipotética, donde el uso de la inteligencia artificial en la educación genere conflictos éticos o pedagógicos que requieran un análisis crítico y, lógicamente, ustedes propongan una solución. Entonces, hasta aquí, esos serían los tres tipos de proyectos que ustedes pueden realizar. Esto no es grupal, esto es individual. Ustedes verán que ya en la plataforma les aparece el, el apartado para proyecto final y les aparece a cada uno de ustedes, no como anteriormente que enviaba uno y se replicaba en los demás integrantes del grupo. Entonces, para aclarar eso, para no tener problemas luego, estos serían los tres tipos de proyectos. Ahora, vamos a ir viendo uno por uno cuáles serían los proyectos. Los puntos son los mismos para los tres, pero varía un poco el contenido que van a colocar en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando del plan de clases.
Permítanme un segundito. Aquí estamos hablando del plan de clases. Este, como bien les indicaba, sería el tipo de proyecto número 1, en el cual ustedes hacen un plan de clases que integre herramientas de inteligencia artificial en una sesión. Para ello, la estructura del proyecto, esto no varía. Esto tanto para el plan de clases, para la implementación en una unidad temática completa o para la implementación para el análisis de un caso ético-pedagógico, la estructura va a ser la misma. En este caso tenemos la carátula. eh, Aquí lo que va a variar es que ustedes van a colocar si están hablando de un plan de clases detallado, si la implementación en una unidad temática o un caso de estudio ético-pedagógico. En la carátula no, ustedes pueden colocar de acuerdo a cómo han estado presentando sus trabajos. No, no me voy a poner muy quisquillosa en el tema de la carátula. Simplemente quiero que se establezca los datos de cuál es el tipo de proyecto que están haciendo, la carrera, la asignatura, en el caso de que fuese para una unidad o para una unidad temática o una sesión, necesito la asignatura. Bueno, entonces la carátula, que sería esto, luego una introducción. eh, Aquí dice 1 a 2 páginas porque una página va a ser su introducción y la segunda página va a ser eh, la complementación en relación a los objetivos, un objetivo general y los objetivos específicos. Luego el marco conceptual, el diseño de la propuesta, análisis crítico, evaluación de impacto, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y anexos opcionales si es que tienen material para sustentar el plan de clases o el caso de estudio. Aquí colocan los anexos que vean necesarios para el sustento de su proyecto. Entonces, cuando hablamos de la introducción para la sesión de clases, estaríamos hablando de la descripción de la necesidad de transformar la enseñanza universitaria mediante la integración de inteligencia artificial. Aquí ustedes tienen que hablarme un poco acerca de lo que es el contexto educativo actual. Cuáles son las limitaciones existentes que existen, hablan un poco de cómo se estaría llevando, cuáles son los métodos tradicionales con los cuales se imparte la cátedra actualmente. Si no es el tradicional y ya está mediado con tecnología, lo describen igual. Simplemente queremos saber un poco aquí del escenario actual, de su realidad. Y hacen, lógicamente, aquí hacen hincapié en el beneficio que puede llegar a representar para la clase la innovación que ustedes pretenden realizar. Aquí una página más que suficiente. Como les indicaba, la primera página es para su introducción y la segunda van a colocar ustedes sus objetivos. Parte del primer punto me van a indicar el objetivo general y los objetivos específicos. Aquí, por ejemplo, en el objetivo general, le diseñar e implementar una clase que integre herramientas de inteligencia artificial para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles van a ser los objetivos específicos? Primero, identificar las herramientas apropiadas para el contenido temático o la sesión de la cual nosotros estamos hablando. La segunda, la de desarrollar actividades pedagógicas que aprovechen las capacidades de la inteligencia artificial. Y por último, la evaluación del impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje institucional. Aquí ustedes, lógicamente, esto es simplemente un ejemplo, variar, puede variar dependiendo
su sesión y lo que vayan a realizar. Pero esto se los dejo como una guía. Luego el marco conceptual, que no, no creo que tengan dudas aquí, es simplemente colocar los fundamentos teóricos generales y el marco conceptual del tema en específico. Es decir, vamos a comenzar con lo que son las teorías que sustentan nuestro proyecto y el marco conceptual o los conceptos en relación al tema específico, ¿no? A nuestra asignatura. Aquí vamos a hablar tal vez de metodologías activas, de tecnologías educativas, de tipos de inteligencia artificial, y acá ya vamos a hablar de conceptos del tema específico seleccionado. Luego el diseño de la propuesta. Este es el punto más importante porque aquí es donde van a plasmar qué es lo que van a realizar, qué pretenden implementar, cuáles son los objetivos y la secuencia lógica para esta implementación. En el diseño de la propuesta, aquí estamos hablando de la propuesta para una sesión. Necesito que coloquen la descripción detallada de la implementación, los objetivos de aprendizaje específicos, la secuencia didáctica si aplica, la descripción de los roles en cada etapa, los ejemplos completos, esto sí es necesario. Aquí les he colocado un ejemplo de los puntos que pueden incluirse en este apartado. No está cerrado estos puntos. Ustedes si ven la necesidad de variar alguno, siéntanse en total libertad. Simplemente debe de enfocarse a describir detalladamente esta implementación. En este caso, vamos a colocar la información general de la clase, teniendo en cuenta que este es el proyecto de una sola sesión. Entonces vamos a colocar cuál es el tema específico eh, que está abordando mi proyecto, la duración de esta sesión, la modalidad, si es que estamos hablando de sesiones que se desarrollan eh, de forma presencial, de forma virtual, híbrida, es decir, combinada, semipresencial, y el número de estudiantes que ustedes tienen en esa asignatura. Luego, los objetivos de aprendizaje de la clase, las herramientas IA seleccionadas para esta sesión, qué es lo que estamos nosotros proponiendo que sea utilizado. El desarrollo de la clase. Aquí en el desarrollo de la clase es muy importante que ustedes especifiquen de qué forma se va a llevar a cabo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos iniciado este módulo, específicamente en la primera sesión, les he explicado a cada uno de ustedes que nos íbamos a manejar a través de momentos, que comenzaba con material previo para que ustedes tengan más o menos una línea de lo que se iba a enfocar nuestra sesión sincrónica, crónicas y por último una actividad que si bien hace el cierre de la sesión, actual nos prepara para el siguiente tema. Entonces, de acuerdo a la forma, a la metodología que ustedes utilizan, aquí necesitamos la secuencia de cuál va a ser el desarrollo de la clase, pero con la aplicación o el uso de estas inteligencias artificiales que ustedes han colocado como seleccionadas. Como esta es una sesión, aquí ustedes me van a colocar las herramientas que ustedes van a utilizar en esa sesión. No quiere decir que si tenemos pensado utilizar para toda la asignatura 5, aquí la coloquemos las 5, no. Este proyecto, el primero es solo la sesión. Necesito las herramientas de IA que han seleccionado para esta sesión en particular, solamente para esta. Y luego los recursos mínimos en este caso serían los recursos mínimos necesarios. Cuando hablamos de los recursos, cuando estamos hablando de los recursos mínimos necesarios, estamos hablando recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos materiales. Es decir,
Para que ustedes lleven a cabo esta sesión con las IAs que ustedes han seleccionado para utilizar o que proponen para esta sesión, necesitamos en este apartado de recursos mínimos saber si es que se necesita algo en particular para que esta sesión se lleve a cabo. Si no lo colocan y no colocan absolutamente nada, yo asumo que la se puede llegar a dar sin la necesidad de nada más de lo que está. Por ejemplo, si ustedes van a hacer que los estudiantes empleen una inteligencia artificial para un ejercicio en particular, entonces lógicamente que aquí como recurso tecnológico van a necesitar o computadoras o tablet, conectividad celular, conectividad a internet. Puede ser que requieran algún personal de apoyo, un auxiliar de cátedra, algún material adicional al que se emplea, no sé, láminas, hojas de trabajo, lo que sea que requieran para que esta clase se lleve adelante, lo colocamos en este apartado. Luego tenemos lo que es el análisis crítico. En este análisis crítico, lo que se quiere es identificar las ventajas y beneficios específicos de la implementación de estas herramientas IA para la sesión. Queremos, también deben de estar delimitados lo que son los desafíos y limitaciones que hay, las consideraciones éticas y las estrategias concretas para la mitigación de, de riesgos. Por ejemplo, podemos, tal vez ventajas de esta integración, personalización del aprendizaje, acceso a explicaciones más resumidas o adaptadas, una retroalimentación inmediata si es que estamos utilizando tutores virtuales o chatbots educativos. En desafíos y limitaciones pueden ustedes plantear si es que existen desafíos técnicos, pedagógicos, éticos. Tal vez uno de los desafíos o limitaciones puede ser la infraestructura tecnológica actual en su carrera, que no cuenten con, no sé, con centros de cómputo para poder hacer la práctica que ustedes planean. Entonces, ese tipo de limitaciones o de desafíos que ustedes vayan a tener para la implementación, lo vamos colocando en este apartado de aquí. Y en las consideraciones éticas, ya ustedes ven cuáles son las que aplican para su proyecto. Puede ser, no sé, que coloquemos en consideraciones éticas la transparencia, de que se deba informar a los estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial para esa sesión, que deba de haber un consentimiento informado por parte de ellos. Otra de las consideraciones éticas que podríamos aplicar, tal vez se garantice el acceso equitativo a las herramientas, que todo estudiante de, de nuestra asignatura en esa sesión cuente con el material o el equipo tecnológico adecuado para cumplir con las consignas y las actividades que nosotros estuviésemos planteando. Y la comparativa del método actual con el método propuesto. Aquí tranquilamente ustedes me pueden hacer una tablita en el cual me coloquen cómo se desarrolla aquí en el método tradicional y cómo lo proponemos aquí. Pueden hablar de diferentes puntos si quieren plantear parámetros en relación al uso de tecnología, a la efectividad, a la eficiencia, al nivel de participación estudiantil, los parámetros que ustedes vean convenientes para hacer esta comparativa. Luego, la evaluación del impacto, que este ya sería el punto 5. Aquí lo que queremos son las métricas de evaluación, los indicadores.
En este apartado tenemos cuantitativas, cualitativas y los instrumentos de medición que van a utilizarse. Como esta sesión se está planificando realizar, no es una sesión que ustedes ya hayan realizado y que me puedan decir específicamente qué es lo que utilizaron, esto es, qué es lo que van o planifican utilizar como métricas de evaluación. Por ejemplo, cuantitativas, tal vez ustedes van a realizar la valoración previa, es decir, cuáles eran las calificaciones que se tenían en el antes o en el inicio y posterior a la implementación. El tiempo de comprensión de los conceptos que se vieron en esa sesión, el uso efectivo de las herramientas, la percepción estudiantil sobre esa experiencia y cuáles son los instrumentos de medición, cuáles serían los instrumentos de medición para realizar esta valoración, esta evaluación. Puede ser encuestas de satisfacción, observación directa, autoevaluación y el impacto esperado. Aquí ustedes pueden colocar un solo impacto, o sea, qué es el impacto esperado, o pueden también colocar el impacto a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y por último, las conclusiones. Que las conclusiones, como bien saben, son los logros alcanzados, pero esto tiene que ir en concordancia y correspondencia a lo que nosotros hemos planteado en nuestros objetivos específicos. Eso sería, ya lo demás es las referencias bibliográficas y los anexos que ustedes consideren necesarios adjuntar. Esto sería para la sesión, para el proyecto 1, el tipo de proyecto 1. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, al parecer parece que no hay dudas de lo que van a desarrollar. Esto sería simplemente para el primer punto, la sesión. Tanto el primero como el segundo no varía más que en su amplitud, pero el tercero ya es un caso de análisis. Ahora, esta es la implementación oficial en una unidad temática. Estamos todos de acuerdo que una unidad temática se desarrolla en más de una sesión de clases. La estructura, como ya vieron, se mantiene lo mismo. Aquí simplemente ustedes me van a cambiar la propuesta de implementación de inteligencia artificial en la unidad temática tal. Su carrera, la asignatura, el nivel, la duración. Aquí necesitamos saber esta unidad temática cuántas clases abarca, cuántas sesiones. Luego la introducción, lo mismo. Tenemos una introducción de una página y tenemos los objetivos, acompañando a la introducción, tenemos lo que es los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Aquí nos va a variar, ya no es en una sesión en particular, y aquí estaríamos hablando de diseñar e implementar un sistema integral de inteligencia artificial para transformar la enseñanza-aprendizaje en la unidad temática, y colocan ahí la unidad temática seleccionada. Como objetivos específicos pueden colocar integrar las herramientas de inteligencia artificial seleccionadas de manera sistemática y progresiva,
personalizar la experiencia de aprendizaje según los perfiles de los estudiantes, optimizar la evaluación y la retroalimentación continua y desarrollar ciertas competencias digitales en el estudiante. Tenemos nuestro marco conceptual, esto no varía, necesitamos los fundamentos teóricos y los conceptos específicos de la unidad temática seleccionada. Luego tenemos el diseño de la propuesta. Aquí se amplía un poco más el diseño de la propuesta porque estamos hablando primero de la caracterización de la unidad temática. Aquí necesitamos la información general de esa unidad temática, es decir, cuál es el nombre de la unidad temática, en qué el lugar de nuestro plan de clases se encuentra, es decir, es la unidad temática 1, la unidad temática 3. Necesitamos también la duración. Aquí ustedes me tienen que especificar cuántas sesiones comprende esta unidad temática y los prerequisitos. Cuando hablamos de prerequisitos, por ejemplo, si es una unidad, la unidad temática 2, prerequisito es que los estudiantes hayan comprendido y se hayan logrado los objetivos de aprendizaje de nuestra unidad temática 1. Si es nuestra unidad temática 1, entonces los prerequisitos tal vez es que tengan conocimiento básico o inicial en tu asignatura pasada. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que a mis estudiantes les voy a enseñar, bueno, en mi ámbito de formación, les voy a enseñar programación orientada a objetos. Es sería como la programación 3 y es mi primera unidad temática. Yo necesito que previamente tengan como prerequisito conocimientos previos en programación o en lógica de programación. Y con eso ya ellos pueden empezar con programación 3, ¿no? Luego, la arquitectura de inteligencia artificial propuesta. Aquí estamos hablando de qué tipos de herramientas vamos a emplear, si son asistentes de escritura, es decir, IA generativa, si son generadores de contenidos, si son, no sé, traductores inteligentes, tutoría virtual, chatbot educativos, plataformas adaptativas. ¿Cuáles son las IAs que estamos proponiendo para la unidad temática? Aquí colocamos las herramientas seleccionadas, el desarrollo de las sesiones, lo mismo que teníamos en el anterior proyecto. Es importante también que coloquemos la metodología pedagógica integrada. Necesitamos saber aquí no estamos hablando de una sola clase, estamos hablando de varias. ¿Cuál va a ser la metodología pedagógica para llevar a cabo esas N sesiones con la utilización de las IAs que hemos seleccionado? ¿Cuáles serían nuestras estrategias de enseñanza? Tal vez vamos a emplear alguna clase invertida en algún momento, aprendizaje basado en problemas, aprendizajes basado en indagación, simulaciones inteligentes, los tipos de actividades que se van a emplear. Tal vez para esta unidad temática vamos a emplear como metodología aprendizaje basado en indagación. Como herramientas vamos a utilizar simuladores virtuales. ¿Y cuáles van a ser las actividades? Los tipos de actividades van a ser actividades grupales, debates, actividades colaborativas, y aquí los recursos e infraestructuras mínimas necesarias. Esto también ya lo vimos en el proyecto pasado, en el que expliqué anteriormente. Aquí ustedes van a colocar qué tipo de tecnologías necesitan, si necesitan algún recurso humano de apoyo extra a lo que es el docente en la clase. Si se necesita, por ejemplo, si estamos hablando de simuladores virtuales,
Yo puedo utilizar uno libre, digamos. PET Simulaciones es gratuito la utilización. Pero si ustedes tienen uno específico que les sea más intuitivo, que quieran utilizarlo porque ya lo conocen, pero no es software libre, sino es privativo, es decir, es de paga, entonces como recursos o infraestructura mínima necesaria, también van a requerir recursos financieros, que sería para la adquisición de licencias de esa plataforma o de esa herramienta en particular. Entonces, todos esos detalles lo incluyen en este apartado. Luego viene el análisis crítico. Igualmente en este análisis crítico necesitamos identificar ventajas, desventajas, desafíos, limitaciones y en todos los proyectos que vamos a ver, los tres tipos de proyectos, está inmerso el tema de las consideraciones éticas. Entonces, en este análisis crítico necesitamos saber cuáles son las ventajas o las fortalezas, las debilidades, las amenazas que hay, las consideraciones éticas y pedagógicas y una comparación con los enfoques tradicionales. Luego, nuestra evaluación del impacto. Aquí, igualmente, necesitamos describir cuáles van a ser las métricas de evaluación que vamos a tener en cuenta, los instrumentos de medición y el impacto esperado. Y las conclusiones. En estas conclusiones, de igual manera, hemos alcanzado lecciones aprendidas y todo esto en correspondencia con los objetivos específicos planteados. Ahora, era similar o es similar, simplemente un poco más amplio que el tipo de proyecto 1. Pero ahora vamos a ver este tercer tipo de proyecto. Este tercer tipo de proyecto sí hay ciertas variaciones en cuanto al enfoque que se le da al proyecto. Aquí ya no estamos seleccionando una sesión para desarrollar. Aquí estamos seleccionando un caso o un dilema ético-pedagógico que se esté suscitando actualmente o nosotros colocarlo en un escenario hipotético y presentar las soluciones fundamentadas. En el tema de la estructura, como bien les mencionaba, no varía. La estructura es exactamente la misma, pero sí nuestra introducción va a variar un poco. Aquí necesitamos la situación problemática, la relevancia del caso y el impacto potencial que va a tener. Aquí ustedes me van a describir de forma general el conflicto que se está dando entre el uso de la inteligencia artificial y los principios éticos pedagógicos. Me van a hablar de por qué este dilema en particular, el que ustedes van a desarrollar en este proyecto, es representativo de los desafíos actuales en la educación superior. Y por último, ¿cuáles serían las consecuencias para los estudiantes, para los docentes o inclusive cuál es la consecuencia institucional? Y en la segunda página me van a colocar el apartado de los objetivos. Aquí estamos hablando un poco también de lo que es la justificación, ¿no? De la importancia de desarrollar estos marcos de referencia éticos para la educación. Me colocan el objetivo general, que va a ser analizar críticamente un dilema ético-pedagógico relacionado con inteligencia artificial en la educación superior y me van a proponer soluciones fundamentadas. Los objetivos van a identificar y caracterizar los aspectos éticos en conflicto, analizar las perspectivas de
de todos los stakeholders involucrados, aplicar los marcos teóricos éticos a la situación específica y proponer soluciones prácticas y éticas fundamentadas. Esto le va a variar. Ustedes, por ejemplo, van a analizar críticamente y colocan específicamente el dilema ético pedagógico que van a emplear aquí, ¿no? Y cuáles van a ser los pasos a seguir para lograr fundamentar, primero analizar ese caso y proponer soluciones fundamentadas. En el apartado del marco conceptual estaríamos hablando de los fundamentos teóricos y el marco conceptual del tema en específico. Aquí, por ejemplo, en la fundamentación teórica ya van a estar hablando ya no tanto del tema de las metodologías activas o del constructivismo, conductivismo, tecnología educativa. Aquí ya más nos enfocamos en esta fundamentación teórica en principios éticos fundamentales, en la ética, en la tecnología educativa, en el marco pedagógico ético, la relación pedagógica tradicional versus la inteligencia artificial, las competencias éticas del docente, las categorías que hay en temas de conflictos éticos, por ejemplo, podemos mencionar la privacidad versus la personalización, la eficiencia versus la equidad, la autonomía versus la dependencia. Luego, en el diseño de la propuesta, deben de realizar una descripción detallada del caso y la situación problemática específica. Aquí vamos a comenzar con un contexto institucional. En este contexto institucional necesitamos saber cuál es la institución, cuál es la carrera, la población estudiantil, pero no necesitamos, como en los proyectos pasados, que colocamos la cantidad de estudiantes en esa asignatura. No, aquí necesitamos ir un poquito más allá y describir en el tema de la población estudiantil las características particulares de esa población. Por ejemplo, me es llamativo tal vez el determinar las características demográficas de esa población estudiantil, las socioeconómicas y también necesitamos mencionar los recursos tecnológicos con los que se cuenta. Aquí vamos a explicar detalladamente cuál es la situación problemática. Por ejemplo, cuál puede ser un estudio de caso. Ya hemos hablado en sesiones anteriores de lo que es la detección del plagio en los trabajos. Entonces, puede ser un estudio de caso, un análisis, el colocar como dilema la detección del plagio con inteligencia artificial. Y vamos a colocar el contexto en particular. Por ejemplo, podemos describir la universidad tal está implementando un sistema basado en inteligencia artificial para la detección de inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial va a ser aplicado en los estudiantes de la asignatura tal y el sistema puede detectar el 95% con precisión si un texto fue generado por inteligencia artificial. Entonces hacemos un poco del contexto de la situación problemática de la universidad y podemos ir colocando los actores involucrados y sus posturas. Aquí podemos mencionar cuál es la postura, por ejemplo, de los estudiantes. ¿Están de acuerdo, ya que ven que la inteligencia artificial es un beneficio a futuro, que necesitan aprender a usar estas herramientas de forma ética?
tal vez algunos docentes más tradicionales puedan llegar a tener una postura diferente en relación a la inteligencia artificial, indicando que los estudiantes deben de desarrollar habilidades cognitivas propias, que el uso de la inteligencia artificial sin declaración es un plagio completamente. Otros docentes ya con una apertura diferente, una postura un poco más innovadora en relación a la inteligencia artificial, mencionen que el enfoque debe ser en qué hacen los estudiantes con la IA y no simplemente si la usan o no. Entonces, aquí necesitamos saber y colocar cuáles son las diferentes posturas que nosotros detectamos en nuestra institución, cuáles son los diferentes puntos de vista que tienen en relación a la inteligencia artificial. Y aquí mencionamos las dimensiones del conflicto. ¿A qué me refiero con dimensiones del conflicto? Me refiero a las dimensiones éticas. Si yo estoy hablando de un sistema antiplagio, ¿cuáles serían las dimensiones del conflicto? Si empiezo a mencionar dimensiones éticas, puedo cuestionar que es el uso de la inteligencia artificial no declarado una forma de deshonestidad. ¿Tiene el estudiante derecho a utilizar herramientas que estén disponibles? ¿Cuál es la responsabilidad institucional en formar ciudadanos digitales éticos? Desde una postura un tanto pedagógica, puedo cuestionar en relación a cómo afecta la inteligencia artificial al desarrollo de las competencias cognitivas. Entonces, aquí más que todo, necesitamos establecer las diferentes dimensiones. Dimensión pedagógica, dimensión ética, dimensión institucional. Luego tenemos el análisis crítico. Aquí en el análisis crítico necesito que coloquen la aplicación de los marcos éticos. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Me refiero a los análisis de principios pedagógicos. Inicialmente vamos a colocar eso. Luego necesitamos el análisis del contexto cultural y social. Por ejemplo, si hablamos de un análisis de principios pedagógicos, aquí podemos mencionar las tensiones que se hayan identificado, los desafíos que existen, las competencias que hablamos ya en sesiones pasadas sobre las competencias del siglo XXI. En un análisis cultural y social, podemos mencionar lo que es la brecha digital, mencionar si no todos los estudiantes tal vez tienen acceso equitativo a la tecnología que necesitamos emplear, el cambio generacional, si estamos hablando de estudiantes que son nativos digitales, o sea, que crecieron, nacieron y crecieron ya con tecnología, las precisiones institucionales. ¿Cuáles son esas precisiones institucionales? ¿Existe en mi institución esa presión por innovar, por atraer estudiantes, por hacer más atractiva mi carrera? Si es que tal vez esta implementación o esta innovación tecnológica viene a raíz de una futura acreditación, o sea, si está la carrera proyectando eso. Y por último, la identificación de los dilemas. Aquí necesitamos que ustedes coloquen todos los dilemas eh, detectados o identificados. Puede ser, no sé, preservar la originalidad del aprendizaje, encontrar formas íntegras y éticas de aplicar la inteligencia artificial en el aula, y luego me van a desarrollar la evaluación del impacto.
En esta evaluación del impacto necesitamos las consecuencias de los diferentes escenarios de acción. ¿A qué nos referimos con estos escenarios de acción? Aquí les planteo tres escenarios de acción. Colocamos las consecuencias de los diferentes escenarios en relación a una prohibición total. Aquí necesitamos cuáles serían los impactos positivos y los impactos negativos de una prohibición total. Por ejemplo, como uno de los impactos positivos se podría mencionar que se está preservando las habilidades cognitivas tradicionales. Y con uno de los impactos negativos, podríamos mencionar que estamos realizando una desconexión con realidades profesionales futuras. Estamos privando al estudiante de adquirir competencias que va a requerir a futuro. Luego, un segundo escenario de acción es el de libertad total sin regulación. Y lo mismo, necesito que me coloquen cuáles serían los aspectos positivos de esto y los aspectos negativos. Y como tercer escenario, lo que es la integración regulada y transparente. ¿Cuáles son esos impactos positivos de la implementación de este escenario de acción y cuáles son los negativos? Luego, las métricas de evaluación propuestas. Y por último, los riesgos y la mitigación. Aquí en riesgos y mitigación necesito que me indiquen cuáles son los riesgos identificados, ya sean riesgos tecnológicos, riesgos pedagógicos, riesgos éticos, riesgos sociales y cuáles serían los planes de mitigación. Por ejemplo, si yo puedo detectar un riesgo social indicando que hay un aumento de desigualdades educativas con la implementación de las IAs en el aula. Pero como una estrategia de mitigación se puede generar eh, políticas, la creación de políticas inclusivas, el garantizar, el tener una política institucional que garantice el acceso equitativo a el equipo tecnológico. Y aquí me colocan como conclusiones lo que ya hemos mencionado en los diferentes proyectos que antecedieron. Tenemos lo que es la síntesis del análisis ético, los principios orientadores identificados y algunas recomendaciones fundamentales. Esto es lo que ustedes van a tener que desarrollar para sus proyectos. Ustedes eligen proyecto 1, proyecto 2 o proyecto 3 y lo generan en relación a estos lineamientos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Los escucho si tienen alguna duda al respecto. Como ya les dije, esto se los voy a enviar. Permítanme un segundito, voy a enviarles. Ok, acabo de enviárselos aquí a la sala de chat. Igualmente va a estar colgado en el aula virtual el día de mañana para su consulta. Y lo que vamos a hacer en este momento es que ustedes ya vayan trabajando el proyecto. Lógicamente que este es un proyecto individual y que ahorita lo van a trabajar en salas, pero ¿qué es lo que quiero que hagan? Si en su grupo, en su sala, existen ya algunas personas que tienen definido el tipo de proyecto que van a realizar o han empezado a avanzar, quiero que elijan cuál es el proyecto que van
que van a hacer para esta sesión como prueba y entre todos vayan avanzando en lo que es la introducción. Necesito que me trabajen lo que es la introducción, es decir, que establezcan cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos y luego nos vamos a pasar a lo que es el diseño de la propuesta. Quiero que me complementen cuál es la información general de la clase en relación si es una o la unidad temática, los objetivos de aprendizaje, las herramientas que ustedes propondrían y un desarrollo de clases tentativo. En el caso de que fuera clase, ¿no? En el caso de que fuese un análisis de caso, ustedes me harían lo que es la introducción igualmente con sus objetivos generales y específicos y en el diseño de la propuesta me harían el contexto institucional y los diferentes actores involucrados con su postura. Está en el archivo que les acabo de pasar. Entonces yo necesito esos dos, la introducción con objetivo general, objetivo específico y luego diseño de la propuesta. Sé que esto no va a estar terminado al 100, pero estos son los puntos más importantes del proyecto y quiero que, que de esta sesión ustedes se vayan con esos puntos claros, que no haya confusiones en cómo lo van a desarrollar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de la creación de las salas? Profesora, mi Dígame, pregunta Juana. es que en el plan de clases detallada con introducción de IA, un solo tema podemos escoger de, de tantas que tenemos. Claro, es que hay tres tipos, ustedes van a tener tres tipos de proyectos. Si usted escoge el primer proyecto, usted solamente necesita describir una sesión, una clase. Un día que pase clases, no sé, eh, tal vez la unidad temática uno tiene 6 sesiones. Usted me va simplemente a colocar una. Si eligió el proyecto número 2, ya es un plan de clases detallado, ya es una unidad temática completa. Selecciona cualquiera, si usted de su asignatura son 5 unidades temáticas en el semestre, usted quiere desarrollar o implementar IA en la unidad temática 3. Entonces, describe la unidad temática 3 con la cantidad de sesiones que acompañan o que componen esa unidad temática. Y el tercer tipo de proyecto ya es eh, un caso de análisis ético-pedagógico. Puede ser real que esté ocurriendo actualmente o generan un escenario hipotético, ¿no? Está bien, gracias, profesora.